Volvemos de la cadena nacional que acaba de pronunciar el presidente Javier Milei, grabada esta tarde en la Casa Rosada. 15 minutos en la presentación del presupuesto 2026, donde se esperaban en líneas generales anuncios que, por supuesto, tuviesen que ver mucho con la línea económica y el proyecto para la economía que el gobierno tiene para el año próximo. Nos encontramos con una cadena donde el impacto de lo político ha tenido probablemente el mayor espacio a lo largo de estos minutos, casi hablándole de manera directa a los ciudadanos que también son potencialmente electores. El presidente Javier Milei ratificó el rumbo económico y político, cuando dijo que el rumbo es el correcto, cuando dijo que lo peor ya pasó. Es una frase conocida, ya expresada por el presidente Javier Milei, y donde buscó en el ciudadano cierta complicidad en el sentido de que juntos defiendan el equilibrio fiscal, porque el rumbo, aseguró, está escrito en piedra y no es modificable. De todas maneras, Jorge, el presidente hizo un raconto breve, porque no habló de inflación, ni de valor de dólar, ni de deuda, sí del crecimiento, sobre cuáles van a ser los aspectos donde el Poder Ejecutivo va a destinar especialmente los fondos y que no por casualidad están vinculados con los debates parlamentarios del próximo veto y con el destino de los vetos de salud y también de educación. De educación, exactamente. Como decía Silvina, el rumbo está marcado en piedra. Habló del equilibrio fiscal y el equilibrio fiscal marcado por un orden monetario y por el orden cambiario, que es justamente lo que vemos hoy. Una jornada muy tensa en los mercados, una jornada muy tensa en la bolsa en particular y, por supuesto, con el tipo de cambio. Habló de 5 países que tienen equilibrio fiscal. Son Noruega, Suiza, Australia, Dinamarca y Argentina. Argentina, claro, sin presupuesto durante estos años y hoy con la presentación de esto que marcó Milei, que es la hoja de ruta. La ley de leyes, en realidad. El equilibrio fiscal, dijo, es condición sine qua non para seguir adelante. Si fallamos, volvemos a lo peor. Ese fue el discurso, un discurso que, bien decía Silvina, estuvo enfocado en la gente, pero también tuvo su tono para los mercados. Tono para los mercados, ¿por qué? Porque en cierto modo habló de la necesidad de empleo con baja de pobreza, que es de lo cual se arroga, por supuesto, el gobierno, la baja de la pobreza, la baja de la inflación, pero atención, inversiones, que fue lo que dijo al final, inversiones sin las cuales en la Argentina no se crea empleo. Y hoy hay una realidad, en los últimos 10 años no se ha creado prácticamente empleo privado en Argentina. Muy bien, hubo un párrafo muy breve que no quiero pasar por alto cuando dijo cuánto más por encima de la inflación el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a trabajar y administrar fondos para jubilados, pensiones en discapacidad, educación y salud. Dijo que más del 80% de los fondos del presupuesto 2026 van a estar destinados para atender estas necesidades. Sensibles todos. Jorge, vamos a buscar marco de análisis. Claro que sí, para analizar el discurso de Javier Milei y el presupuesto que presentará en el Congreso, estamos en comunicación con el analista político Gustavo González. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches a ustedes. ¿Una reflexión después del discurso? Bueno, una primera reflexión. ¿Cuál era el objetivo de este discurso de esta cadena nacional? Presentar el presupuesto, ¿no? El presupuesto, ¿dónde se presenta? En Cámara de Diputados. Lo van a discutir los diputados y los senadores, y bien ahí Silvina acotó algo. Este discurso no parecía para diputados o senadores. Este discurso parecía para la gente y para el poder económico, ¿no? Claramente, no sé cuántas veces dijo equilibrio fiscal, pero lo cierto es que sigue el mismo camino, ¿no? El mismo camino económico, pero sin ninguna duda acusa recibo, acusa el golpe de lo que pasó el domingo pasado. Al hablarle a la ciudadanía y decir que va a haber un aumento en 3 áreas sensibles, que es educación, discapacidad y salud, y jubilados, y de alguna manera teniendo esa perspectiva que suele tener el presidente, una perspectiva muy positiva, diciendo que en 20 años vamos a hacer, si seguimos por este camino,
uno de los países más ricos del mundo, está dejando una señal, primero, de que el camino económico es intocable. Equilibrio fiscal lo dijo una veintena de veces en 15 minutos. Con lo cual el rumbo económico es inmodificable. Acusa recibo sobre el tema político. Acusa recibo de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires el día domingo. Y entonces le está hablando a la ciudadanía y tratando de persuadir, de convencer de que este es el camino correcto, ¿no? Bueno, hay que ver el efecto que esto tiene y se adelanta a 3 días, a 2 días de una movilización universitaria que está a flor de piel del día 17. Esto también es para hablarle a la ciudadanía y para tratar de poner un poco de paños fríos en esa movilización Gustavo, que va a ser seguramente masiva de los universitarios. ahora, ¿le alcanzará al presidente para mantener en pie los vetos, estos anuncios de hoy, las conversaciones que tienen de manera reservada con algunos gobernadores, o deberá resignarse a una nueva derrota en el Parlamento? Hoy parece un presidente por lo menos un poquito más debilitado. No deja de ser el presidente y es el dueño de la billetera, por supuesto, y tiene margen de negociación con los gobernadores, especialmente con aquellos gobernadores que quieren acompañar. Hay una serie de gobernadores que, si bien ya están pensando en 2 años, la verdad es que hasta este momento el gobernador de Jujuy, el gobernador de Chaco, el mismo gobernador de Santa Fe o algunos patagónicos le han tirado centros al presidente de la Nación y le piden diálogo. Bueno, sobre esos gobernadores seguramente se puede trabajar. Han enviado partidas particulares para la provincia de Misiones. Ustedes recordarán el cambio de voto de aquellos senadores misioneros. Bueno, ¿alcanzará con eso? La verdad es que hoy está en una rueda de negociación de hilado muy fino con senadores y diputados y obviamente con los gobernadores de provincia, ¿no? Silvina te preguntaba por lo que pueda ocurrir esta misma semana. Ahora yo te pregunto, faltan 50 días para las elecciones. ¿Crees que puede cambiar la situación del gobierno y del partido oficialista? Bueno, la verdad es que la elección que viene es una elección totalmente distinta. Punto número 1. Es una elección de diputados nacionales. La otra, la verdad es que no se sabía muy bien de qué tipo de elección era. Se jugaban diputados provinciales y intendentes. Y en la provincia de Buenos Aires los intendentes son la fórmula de Coca-Cola, no fallan. Entonces, hay intendentes que han ganado por 68-65% de los votos y los intendentes en la elección del domingo pasado se jugaban algo parecido a la gobernabilidad o en la mayor cantidad de concejales que podía tener. Recuerden ustedes que no hay mayor dotador de brújulas, de GPS, que los intendentes. Y los intendentes, cuando se juegan ellos, juegan al 100%. La elección de octubre tiene otro cariz. No hay intendentes en juego, no hay nombres de intendentes que estén en la lista. No digo que vayan a poner el cuerpo flojo, pero no lo van a poner con la dureza del domingo pasado. Punto número 2. Se juega con otro formato. Esto parece para algunos indiferente, pero la verdad es que está demostrado, cuando cambia el formato. El domingo pasado los bonaerenses votaron con boleta formato papel tradicional. El próximo domingo se vota con formato de boleta única. Punto número 3. Y no menos importante, les diría casi para mí lo más importante. El peronismo en la provincia de Buenos Aires más o menos obtiene siempre en cada elección unos 3,5 millones de votos. El no peronismo obtiene más o menos 2,5 millones de votos. ¿Qué pasó? Que el peronismo obtuvo un poquitito más de 3,5 millones de votos y el no peronismo casi 1 millón de votos menos de los que tradicionalmente ocurre. Que mucha gente ese domingo, el domingo pasado, no se tomó la molestia de ir. Y parece que aquellos que no se tomaron la molestia de ir eran votos no peronistas o más aliados al gobierno. Por otro lado, la elección era desdoblada, había sectores no peronistas por varios lados. Pero este dato ténganlo, hubo millones de bonaerenses que el domingo pasado no fueron a votar, que creían hasta que era una elección menor y estaban bastante enojados por el gobierno. El elector, y esta es la gran pregunta, ¿ha acusado recibo del golpe terrible que tuvo el presidente de la Nación con 13 puntos abajo? Y ahora dice, bueno,
ya le demostré al gobierno que no estamos muy contentos. Ahora voy a ir a votar y la Gustavo, diferencia se va a achicar. ¿vos pensás que con esta cadena de verdad un elector que tiene problemas para llegar a fin de mes, pagar el colegio, es jubilado, es discapacitado, lo va a convencer esta cadena nacional? ¿O en realidad va a necesitar más elementos? Y por otro lado, entre la sesión en el Congreso del miércoles y del próximo jueves y la elección del 26 de octubre, hay un primer test que mañana mismo, esta noche, ya se está jugando, y son los mercados y el círculo rojo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la respuesta a la número 1 es contundentemente no. Pero falta un mes. Tiene para hacer cosas el gobierno aún para tratar de convencer a aquellos que el domingo no fueron a votar. El contexto del domingo fue contexto en donde, como bien vos decís, el metro de alrededor, la microeconomía no se ve, y muchos de los bonaerenses que no fueron a votar no llegan a fin de mes. Se da en un contexto en donde salieron escuchas telefónicas a una semana de la elección. Se da en un contexto en donde el presidente de la Nación no le bastó, no ahorró en pelearse con nadie, con los discapacitados, con los jubilados, con los estudiantes, con el que quieras. Bueno, tiene un mes. En política, un mes parece muy poco, pero es bastante también para poder revertir. Esta cadena nacional, Silvina, por supuesto, la respuesta es contundentemente no. Pero hoy sí le habló a los mercados también. Y las políticas económicas que van a tener en estos tiempos y en los diálogos que va a tener en estos tiempos el presidente de la Nación también va a ser con el poder económico, tratando de convencerlos de que el camino es inamovible. Después, obviamente, los mercados juegan y la política juega. Lo que digo que la elección que viene es otro juego, totalmente distinto. La foto del domingo me parece que tiene poco que ver con la foto del 26 de octubre. Los mercados son los que le cuestionan justamente el esquema de bandas, eso por un lado. Por el otro lado, habló Milei del levantamiento del cepo, y en realidad el levantamiento del cepo fue parcial, porque los exportadores tienen que cambiar sus dólares por pesos. Entonces también ahí hay una gran pregunta, si en realidad los mercados van a seguir presionando, en cierto modo, justamente para que cambie esto o de pronto acepten el discurso o el mensaje que dio en cadena nacional. No, los mercados van a seguir presionando. El argumento, y no menor, y no menos cierto, es que es un gobierno que tiene 1 año y medio. Es decir, le están pidiendo demasiado en ese punto a un gobierno que recién tiene 1 año y medio. Y la astucia del gobierno tiene que ser en tratar de convencer a ese poder económico que el rumbo que está por seguir tiene momentos, ¿no? Que no se puede hacer todo con motosierra, que a veces es motosierra, a veces es bisturí, a veces es cirugía con anestesia, a veces con una anestesia menor. Pero me parece que los tiempos los tiene que estar charlando con el poder económico, y será el poder económico cuánta ansiedad y cuánto, lo mismo la gente, ¿eh? Lo mismo la gente. Esta misma respuesta podría estar en la ciudadanía, porque muy bien lo dijo el presidente de la Nación recién, que el pueblo argentino está soportando y reconoce la dureza del ajuste. Bueno, ¿cuánto de ese ciudadano de a pie que hasta ahora más o menos está aguantando este proceso, especialmente los votantes de ese lado? Bueno, ¿hasta cuándo se le acaba la paciencia? Que el domingo por lo menos le hizo saber un poquitito que estaba un poco impaciente. Los mercados pasa exactamente lo mismo. Van a marcar una presión, obviamente con mucho más poder de lobby o con otras herramientas, pero el pueblo argentino o gran parte de los bonaerenses, para no ser tan etnocéntricos, pero el 40% de la población y una parte importante le dijo, este es un camino con el cual estamos preocupados porque hoy no comemos todos los días, ¿no? Cuando el presidente introduce hoy en la cadena nacional una frase que va a ser uno de sus eslogans de campaña, el esfuerzo vale la pena, ¿puede convencer allí el votante, que por cierto en muchos casos está realmente con esfuerzos importantes, apelar a lo estoico, ¿no? En filosofía hablaríamos de lo estoico, lo doloroso, lo tenso, ese poner el cuerpo. ¿Es una idea feliz para esta campaña? Yo creo que no es mala. Sí, el tema es la paciencia que tenga la gente. Porque esto está sobre un terreno que es un terreno
muy gris y muy fino, porque tiene una tensión, ¿no? Por un lado, parte de la población ha votado a Javier Milei porque no quiere el pasado. Entonces, todavía queda en el imaginario colectivo el gobierno de Alberto Fernández y lo que representó el kirchnerismo para un porcentaje, digamos, 30-35% de la población que no quiere que vuelva a lo anterior. Y encima, digamos, la próxima, por la elección del domingo pasado, la alternancia a Javier Milei es el peronismo, y es Kicillof o algo parecido. Y entonces también está eso por parte de la población que evalúa de no volver al pasado y que por lo menos hasta ahora no hay un salto cualitativo hacia adelante. De hecho, el único frente, digamos, que ha quedado en pie hoy es el peronismo en todas sus versiones y tampoco tiene un liderazgo claro que indique hacia dónde va, porque Kicillof ganó un capítulo de una serie, pero la serie es mucho más grande. Así que el discurso de estamos en un camino duro, pero en el fondo del camino vamos a ver la luz, no es mala. El tema es la paciencia que tenga la ciudadanía. Ya ha tenido bastante paciencia ante un ajuste tan fenomenal y por eso es que le hizo saber en las urnas lo que ocurrió. Pero les vuelvo a convidar a que piensen en todos aquellos bonaerenses que el domingo no fueron a votar, que es más de 1 millón de personas que no fueron a votar, y eso puede ser un punto importante. No digo que gane, desde ninguna manera en la provincia de Buenos Aires me parece que tiene chances de ganar, pero no es lo mismo una derrota por 13 puntos que una derrota por 6. Gustavo González, clarísimo. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Abrazo grande, que tengan linda semana. Gracias, igualmente.